En un pequeño pueblo de Galilea, lejos del bullicio de Jerusalén, vivía un hombre reservado y reflexivo, Natanael. También llamado Bartolomé, era un israelita sincero, un hombre que buscaba la verdad, pero que había aprendido a desconfiar de los falsos profetas, de las promesas vacías y de los líderes religiosos que hablaban de Dios sin conocerlo. Su corazón, aunque puro, estaba cansado de esperar. Había leído las profecías, había orado en silencio, había soñado con la llegada del Mesías, pero los años pasaban y nada cambiaba. La opresión seguía, el dolor seguía, y la esperanza comenzaba a desgastarse. Un día, su amigo Felipe vino corriendo hacia él, con el rostro iluminado por una emoción que no podía contener. «Lo hemos encontrado», le dijo. «Aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José». Pero esas palabras no provocaron fe en Natanael, sino duda. «¿De Nazaret?», respondió con ironía. «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?». Y en esa sola frase se reveló el conflicto que habita en el corazón humano, la tendencia a juzgar antes de conocer, a cerrar la puerta de la fe antes de mirar por la ventana de la posibilidad. Natanael no era un hombre malintencionado, simplemente no podía aceptar que algo tan divino proviniera de un lugar tan insignificante. Su mente buscaba lógica, su razón pedía evidencia. Y sin embargo, Felipe no discutió con él. No le dio argumentos, no le mostró milagros. Solo dijo una frase que cambiaría la vida de Natanael para siempre: «Ven y ve». Esa invitación es una de las más poderosas del Evangelio. No obliga, no presiona, no impone. Simplemente propone: «Ven y ve». Es la voz de la fe que invita a dar un paso más allá del escepticismo, a mirar más allá de la apariencia. Natanael, intrigado, aceptó. Quizás no por creer, sino por comprobar. Pero ese pequeño acto de curiosidad se convertiría en el inicio de su transformación. Cuando Jesús lo vio acercarse, pronunció palabras que desarmaron toda su duda: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Sorprendido, Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Y Jesús le respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». En ese momento, el corazón de Natanael se estremeció. No había manera de que aquel hombre supiera eso. No era solo una frase, era una revelación. Jesús no solo conocía su nombre, conocía su alma. Había visto su lucha interior, su oración silenciosa, su cansancio espiritual. Jesús había visto lo que nadie más veía. Entonces Natanael exclamó conmovido: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». La duda se transformó en adoración. La desconfianza se convirtió en rendición. Lo que había comenzado con una pregunta terminó con una confesión de fe. Y así, el escéptico se convirtió en creyente. El incrédulo se convirtió en discípulo. Jesús no lo condenó por dudar, sino que usó su duda como el camino hacia la verdad. Porque la fe no siempre nace de la certeza, muchas veces nace del vacío, del desconcierto, de la necesidad de entender. Y en ese proceso, Dios se revela no como un concepto, sino como una presencia viva. Después de aquel encuentro, la vida de Natanael jamás volvió a ser la misma. Jesús lo había visto antes de que él siquiera pensara en acercarse. Lo conocía en su interior, en lo más profundo de su humanidad, donde nadie más tenía acceso. Esa simple frase: «Te vi debajo de la higuera», se convirtió en el punto de quiebre entre la duda y la fe. Y aunque los evangelios no nos cuentan mucho más de su historia, su silencio habla por sí solo. El hombre que antes dudó, se convirtió en un testigo firme del amor de Cristo, incluso hasta el martirio. Pero hay algo en esa escena que sigue resonando en cada corazón humano. Porque todos, en algún momento, hemos sido Natanael. Hemos desconfiado, hemos cuestionado, hemos pensado: ¿será verdad? ¿Y si todo esto no es más que una ilusión? Vivimos en una época donde la fe parece una reliquia, donde la ciencia exige pruebas, y donde las redes sociales reemplazan el silencio interior por ruido constante. Hoy, creer se ha vuelto un acto de rebeldía. Y sin embargo, el llamado sigue siendo el mismo: «Ven y ve». Dios no teme tus preguntas, ni tus dudas, ni tus miedos. Jesús no se aleja de quienes vacilan, los invita a mirar más de cerca. Porque detrás de cada duda sincera hay un alma que busca una respuesta. Y quien busca, aunque dude, ya está más cerca de la fe que quien finge creer sin sentir nada. Natanael no fue reprendido por su desconfianza, fue elogiado por su honestidad. Jesús vio en él un corazón verdadero, no perfecto, pero real. Y eso es lo que él busca: corazones reales. Hoy, muchos se sienten como Natanael, decepcionados por la religión, confundidos por los falsos profetas, heridos por la hipocresía. Personas que ya no esperan encontrar a Dios en templos o discursos, sino en algo más profundo.
Y a ellos, Jesús sigue diciendo lo mismo: te vi debajo de la higuera. Te vi cuando lloraste solo. Te vi cuando perdiste la esperanza. Te vi cuando dudaste de tu propósito. Te vi cuando pensaste que ya no había nada por lo cual creer. Y aún así, te sigo esperando. Esa es la esencia de este encuentro. Jesús no se revela solo a los fuertes, sino también a los cansados. No solo a los santos, sino también a los escépticos. Y cuando finalmente lo reconocemos, comprendemos que Él siempre estuvo ahí. Solo hacía falta mirar. Natanael nos enseña que la fe no se impone, se descubre. No se trata de apagar la razón, sino de abrir el corazón. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Las preguntas se transforman en propósito, el silencio en oración y la incertidumbre en confianza. El camino del discípulo no empieza con certezas, empieza con un paso. Y ese paso, aunque parezca pequeño, puede ser el inicio de un milagro. En la historia de Natanael hay una lección poderosa para nuestra generación. Dios no se ofende por nuestras dudas, pero sí se duele cuando dejamos de buscar. Porque quien deja de buscar, deja de vivir espiritualmente. Jesús no busca creyentes perfectos, busca buscadores sinceros. Y si tú, al igual que Natanael, sientes que tu fe se ha debilitado, no te castigues. Solo da un paso. Solo di: Señor, quiero ver. Él hará el resto. Y si estás escuchando esto y algo dentro de ti se mueve, si sientes que esta historia te habla, que hay algo de ti en ese apóstol que dudó, te invito a reflexionar más allá de este video. No es casualidad que hayas llegado aquí. Tal vez también tú estabas debajo de la higuera, esperando una señal. Y si lo sientes así, quédate con nosotros en Red de Almas. Aquí compartimos historias como esta, donde la fe y la fragilidad humana se encuentran. Donde comprendemos que incluso los que fallaron, dudaron o se equivocaron, fueron amados y llamados por Dios. Suscríbete, no por compromiso, sino porque este espacio fue creado para almas como la tuya, que buscan, que sienten, que quieren entender el amor de Cristo más allá de la religión. Déjale tu me gusta si esta historia tocó algo en ti, y comparte este mensaje con quien necesite volver a creer. Porque tal vez esa persona, como Natanael, solo necesita escuchar una vez más esas palabras: ven y ve.